La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de los riesgos y complicaciones de la hipertensión con la doctora Victoria Chaparro, cardióloga. Y vamos a ver estos datos, por favor, señor director, que hablan de la hipertensión. Es considerada un asesino silencioso porque rara vez causa síntomas en sus etapas iniciales. Si se la detecta en forma temprana y se trata correctamente, es posible minimizar el riesgo de complicaciones. Según los datos de la OMS, la hipertensión es responsable de al menos el 45% de muertes mundiales por enfermedad del corazón y 51% de los fallecimientos por accidente cerebrovascular. Entonces, a tomar muy en serio el tema de la hipertensión y vamos a hablar hoy justamente de qué riesgos y qué complicaciones pueda tener una persona con hipertensión. Esto es para prevenir, por supuesto, que es lo que queremos hacer aquí desde este programa. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a recibir a nuestra invitada y enseguidita estamos de vuelta ya con el tema riesgos y complicaciones de la hipertensión con la doctora Victoria Chaparro, cardióloga. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Victoria Chaparro, cardióloga, amiga de la casa. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación en este programa tan visto y con temas tan importantes para lo que es televidente, ¿verdad? Así muchísimas mismo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por estar acá. Y la idea acá, como decía yo al inicio del programa, es justamente conocer cada vez más y esa información es importante, la que nos dan nuestros entrevistados para poder nosotros hacer nuestras elecciones de vida y saber qué es lo que estamos haciendo, si está haciendo bien o mal a nuestra vida, ¿verdad? No decir, ay, no sé por qué tengo hipertensión, no sé por qué tengo tal cosa, este problema. Bueno, vamos a saber por qué es lo que causa y sobre todo cuál es el tratamiento. En general hablamos de eso en los programas y tratar de evitar tener más problemas. Hoy vamos a hablar de los riesgos y las complicaciones de la hipertensión. Ahora, me gustaría que al inicio del programa nos comentes un poquito cómo estamos en nuestro país con el tema de la hipertensión. Hay muchos hipertensos, hay gente que es hipertensa y no sabe que es hipertensa, descubre de repente porque ya se siente mal. ¿Cómo es este tema? Sí, así mismo, Vivi, el 55% de la población paraguaya es hipertensa. ¿El 55%? Así mismo, es importantísimo y el riesgo sobre todo que trae, ¿verdad? Y estamos teniendo personas muy jóvenes con hipertensión arterial y ya con complicaciones a nivel corazón, que generalmente nosotros los cardiólogos estamos viendo electrocardiogramas, ecocardiografías, ¿verdad? Que son estudios que nosotros solicitamos, ¿verdad? En el día a día de nuestra consulta cardiológica y ahí notamos que existen ya a veces daños a nivel de corazón en personas muy jóvenes, con 20 años, 22 años y generalmente nos llama la atención y bueno, decimos qué es lo que está pasando, que en general ahora estamos viendo en personas mucho más jóvenes y también las complicaciones, por supuesto, en personas muy jóvenes, así como es el infarto, el derrame cerebral
los problemas de riñón, ¿verdad? Los riñones son muy afectados cuando la hipertensión no es tratada en forma adecuada o cuando las personas no saben que tienen esa presión elevada porque no van a una consulta médica, que es lo ideal, hacer un chequeo médico por lo menos una vez al año, por más joven que sea la persona, y sobre todo a veces el varón es el que más reacio a las consultas médicas. Entonces la recomendación mía es que que consulten, ¿verdad? Que la consulta a veces es gratis en los ministerios de salud, en los centros de salud, en los lugares, ¿verdad?, donde pueden llegar sin costo y saber sus cifras arteriales sobre todo. Bueno, o sea, 55% de la población de nuestro país tiene hipertensión. Eso es pero muy alto. ¿Por qué eso es algo se hereda o cómo? ¿Por qué una persona va a tener hipertensión? Sí, la hipertensión arterial en un gran porcentaje es por herencia, pero otro también, un gran porcentaje es por adquirir, ¿verdad? Generalmente se ve en pacientes que están con sobrepeso y estamos notando en personas muy jóvenes con mucho sobrepeso, estamos hablando de 20, 30 kilos a más. También personas que consumen muchísima cantidad de sal y sabemos y vemos y estamos conscientes de que en las comidas, sobre todo en los restaurantes, en los lugares donde se comen comidas rápidas, alto contenido en sal, alto contenido en grasa, alto contenido en harina, que son todos los precursores de estas enfermedades, ¿verdad? Lastimosamente es así y bueno, tenemos que enseñar, mostrar, contar y estar dando estos datos a las personas para que se toquen, sepan y concurran al médico y encuentren así una forma de ver cómo solucionar, ¿verdad? Bueno, la hipertensión es presión alta y la persona puede tener presión alta y no saber que tiene, no sentir, o sea, no es que uno siente que sube la presión, no es así, o sea, puede estar tu presión alta y vos no te das cuenta que está alta, ¿verdad? Sí, generalmente, Vivi, las personas creen que por un malestar, dolor de cabeza, a veces les tiran el cuello, ¿verdad? Se siente con dolor, con molestias precordiales y hacen pasar, ¿verdad? Pasé mal, estuve con mucho trabajo, con muchas, ¿verdad? Y no se controlan, o sea, que pasan, toman un analgésico y así hacen pasar y son cifras que luego, ¿verdad? Por más mínima que sean, están dañando el corazón, ¿verdad? O sea que en ese momento esa persona que tuvo así un dolor en el pecho o le estiró el cuello o dolor de cabeza, tomó alguna aspirina, alguna cosita así y ya pasó, ¿verdad? Sí. Ahí tenía que tomarse la presión para ver cómo estaba. Idealmente, sobre todo, ¿verdad? Si hay antecedente en la familia, ya sea el papá, la mamá hipertensos y peor si ya tienen complicaciones de la hipertensión arterial, esto hay que buscar, hay que ver y no creer, ¿verdad? Que por ser joven a veces dicen, no, esto va a pasar así, ¿verdad? Porque generalmente los jóvenes son generalmente los que toman gran cantidad de gaseosas, toman la cerveza, ¿verdad? Y donde se encuentra el sodio en gran cantidad exactamente en el gas de estas bebidas, ¿verdad? Y también en las comilonas que generalmente hay gran contenido de sodio, que son las causantes y desencadenantes de la hipertensión arterial en forma precoz. Perfecto. Bueno, vamos a ver un material que tenemos preparado, que ha preparado el equipo de producción. Vamos a presentar a nuestros televidentes y a nuestra invitada también. Y después la doctora nos va a comentar sobre este material. Adelante, por favor, señor director. Factores que inciden en la aparición de hipertensión. La hipertensión tiene varios factores y malos hábitos que provocan el desajuste y empeoran cada vez más la situación de acuerdo a su prolongación en el tiempo, como fumar, ingesta de altos niveles de alcohol, sedentarismo, alimentación con altos niveles de sal, obesidad, diabetes, falta de consumo de calcio, potasio y magnesio, falta de vitamina D, estrés, determinados tipos de medicamentos y píldoras, herencia genética, problemas suprarrenales y de tiroides, envejecimiento. Así es, Vivi. Bueno, pues ese último envejecimiento, sí. Estamos todos que vamos a tener presión. Ahora estamos envejeciendo, ¿verdad? Sí.
Sí. Y todo lo que leíste es así mismo. Esto es un combo de cosas que en el día a día estamos pasando, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que nos resta en realidad es cuidarnos, Sí. tratar de ver, elegir lo que vamos a comer, porque eso es una opción, ¿verdad? Es consciente el elegir una comida saludable, el tomar más cantidad de agua y tratar de dejar de lado sobre todo las gaseosas, las bebidas con alto contenido en azúcares, en sal, tratar de buscar lo más natural posible, ¿verdad? Generalmente este es un espacio donde ustedes hablan mucho de lo que es nutrición, de la buena nutrición, y es lo que hay que en realidad inculcar, enseñar y mostrar a las personas qué es lo que tiene que elegir y cómo pueden hacer una dieta, ¿verdad? También trabajando uno puede estar eligiendo y pedirla local donde uno se va a comer, ¿verdad? En el día a día, que preparen una comida más saludable, con menos grasa, con menos sal y por supuesto ir exigiendo de esa forma que también esos restaurantes o esos lugares, espacios donde el expendio de comidas tengan comidas un poquito más saludables, donde haya más fruta, más verduras, más ensaladas de fruta y cosas que uno pueda también ingerir y estar bien, ¿verdad? Claro. Y sobre todo los suplementos, así como habías hablado, la falta de la ingesta de calcio, las personas a veces toman un chorrito nomás de leche, ¿verdad? No se alimentan bien con el calcio, también es importante el potasio, ¿verdad? Y uno lo puede adquirir a través de las frutas, del potasio hay mucho en la banana, gran contenido en las naranjas y en otras también verduras y frutas. Bueno, o sea, uno puede tener hipertensión y no saber. Y no sabes porque no te tomas la presión. La persona que tiene hipertensión siempre tiene la presión más alta que la normal o tiene normal y de repente puede tener picos de presión. ¿Cómo es eso? Sí, generalmente la persona que va a empezar a tener presión elevada, ¿verdad? En ciertos momentos de estrés es cuando dispara la presión arterial. Y es cuando uno no le da importancia. Uno dice, no, estuve nerviosa, bueno, pero ese ya es un desencadenante, le está anunciando que en algún momento esa presión va a quedar instalada en forma ya definitiva, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer joven que durante su embarazo cursó con presión arterial elevada, le está anunciando que en algún momento de unos años más ella va a ser hipertensa. O sea, son signos de alarma que hay que estar mostrándonos o haciendo bien las cosas, ¿verdad? Dejar de consumir la sal, tratar de ir más a menudo al médico, tratar de buscar la presión arterial. Generalmente no se cobra el hecho de ir a tomarse la presión arterial o a medir la presión arterial, tiene que ser gratuita. Eso tiene que ser gratuito, el hecho, ¿verdad?, de ese ofrecimiento en las farmacias, en los hospitales o donde sea, ¿verdad? Por todos lados uno tiene lugar donde uno puede ir a saber cuánto es la cifra arterial, ¿verdad? ¿Y cuál es la presión, cuánto es la presión que ya nos puede preocupar o cuál es la presión normal? Sí, generalmente la presión en las mujeres. Y te digo, eso a mí, ¿verdad?, me sucede. Yo generalmente manejo presiones bajas, ¿verdad? De 9,6. A mí me sube la presión 11,7, 11,8. Yo ya estoy con dolor de cabeza y a mí ya me llama la atención, ya estoy incómoda y es cuando yo tengo que ya empezar a hacer algo, ¿verdad?, para que esa presión mejore. Y a veces uno va a la consulta y tiene 12,8, 120/80 y le dice, está bien tu presión, ¿verdad? Entonces uno por eso uno tiene que saber cuál es la presión cuando está bien, cuánto es lo que tiene, ¿verdad? Para que él sepa cuando sube su presión, cuál es la presión que en realidad le está ocasionando esas molestias. Claro, ¿verdad? pero no es que 12,8 aparentemente, antes decían por lo menos que era lo normal, ¿verdad? 120/80 es para la generalidad. Generalidad. En realidad es una presión y es la presión donde uno se encuentra bien, ¿verdad? Esa es la presión exacta en cuanto a, por ejemplo, el médico sabe que cuando le medica a un paciente y dice que el paciente se siente bien con la medicación, esa es la dosis adecuada. O también a veces se queja, dice, doctor, me siento mareado, me siento ya mal, tengo sueño, entonces hay que empezar a
a ver qué pasa con la dosis, ¿verdad? Ajustar la dosis de acuerdo al confort del paciente. Por eso cuando un paciente está medicado con un antihipertensivo o cualquier medicación que sea, tiene que hacer una visita a su médico, ¿verdad? De cabecera, visitar, ir a ver cómo está eso, porque hay que ir regulando. Asimismo la presión arterial, Vivi, cuando hace frío, que estos fríos que van a llegar ahora, ¿verdad? Cuando hace frío, en realidad es cuando sube más la presión arterial, ¿verdad? Esos choques de frío hace que uno empiece a tener empieza a contraerse todo el cuerpo y por supuesto las arterias, es cuando dispara la presión arterial, es cuando aparece el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? En personas cardiópatas, mucho cuidado con el frío, ¿verdad? Abrigarse bien, salir bien abrigados al frío, ¿verdad? Cuando uno va a salir a la calle. Y en el calor, los antihipertensivos, como el calor es vasodilatador, entonces el calor hace que uno sude más, esté más, ¿verdad? Vasodilatado. También hay que estar regulando, disminuyendo la dosis de los medicamentos porque el paciente se puede sentir mal con una dosis más alta, ¿verdad? Y, ya. Por supuesto. Perfecto. Bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema súper interesante y vamos a hablar de riesgos y complicaciones para una persona que tiene hipertensión a la vuelta del corte. Continuamos charlando nuestro tema riesgos y complicaciones de la hipertensión. Estamos con la doctora Victoria Chaparro, cardióloga, nos está explicando súper claro todo. Y tenemos un material que habla de arteriosclerosis. Vamos a ver, arteriosclerosis, eso, a ver. Arteriosclerosis. Cuando los vasos sanguíneos están sujetos a un aumento de presión mantenido, responden engrosándose, lo que los hace menos flexibles. En estas arterias tiesas se fijan con facilidad las grasas que circulan en exceso en la sangre. A nivel de las arterias de los riñones hace que llegue menos flujo y estos responden liberando renina, una hormona que a su vez causa un aumento de la tensión arterial. Esto exagera la hipertensión y causa aún más daño sobre los vasos sanguíneos. ¿Es así, doctora? Sí, la liberación de estas sustancias en un momento de estrés, en momentos, por ejemplo, es cuando la serotonina, la renina, la angiotensina son unas hormonas que se liberan sin que, ¿verdad? O sea, que ese estrés hace que estragos en el ser humano, sobre todo en la persona hipertensa, en el cardiópata. De ahí que los medicamentos generalmente son antiserotonina, antirrenina, antiangiotensina y por eso es importante que estén medicados y bien medicados y controlados los pacientes que son hipertensos. O sea que la arteriosclerosis ¿produce hipertensión o la hipertensión produce arteriosclerosis? Generalmente la hipertensión arterial es la que lleva a la arteriosclerosis. Ajá. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la presión arterial sube, ya hablamos que hay una constricción de los vasos se contraen, ¿verdad? Y esos vasos hacen que destruya por dentro una capita muy importante que se llama que es el endotelio, el endotelio arterial. Ese velito que recubre por dentro las arterias es lo que se va destruyendo con esa suba de la presión arterial. Y al destruirse es cuando hace posible la entrada del colesterol, fácilmente se deposita debajo de la capa y va aumentando, ¿verdad? Va cerrando con el tiempo, va cerrando la luz, va cerrando la luz de las arterias, sobre todo de las arterias tan importantes que es el corazón, las del cerebro, que cuando esas se cierran
generalmente ocurren los estragos, las complicaciones. Y cuando se cierra esa arteria, se va cerrando, cada vez es más pequeñito el lugar donde tiene que pasar la sangre, ¿verdad? Entonces la sangre tiene que pasar con más fuerza. Tiene que pasar con mucha dificultad. Y ahí es donde sube la presión. Así, sube la presión y hay falta de oxigenación porque la sangre es el vehículo que lleva oxígeno al resto del cuerpo, ¿verdad? Y exactamente falta sangre, cuando hay obstrucción en la arteria coronaria, falta sangre al corazón. Y es cuando empieza a aparecer las arritmias, el dolor, ¿verdad? Es importantísimo del infarto, ya es por falta de esa circulación, de esa sangre que necesita para estar latiendo, ¿verdad? Minuto a minuto. Ya. Bueno, y tenemos también otro material que habla de cardiopatía hipertensiva. Vamos a ver, por favor. Cardiopatía hipertensiva. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos que alimentan el músculo cardíaco o miocardio, el corazón se ve obligado a trabajar más para mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. En algunos casos, lo hace aumentando de tamaño, con una hipertrofia del músculo cardíaco haciéndose más rígido y menos eficaz. El resultado final puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón se queda atrás en el bombeo de lo que la sangre circulante necesita y los líquidos se estancan en todo el organismo. Así A es. ver, explícanos eso, doctora, porque acá hay hipertrofia del músculo cardíaco. Crece el corazón. Así mismo, cuando uno hace fuerza en el gimnasio, ¿verdad? Uno empieza a hacer fuerza para crecer los músculos. Así mismo, es exactamente esa fuerza que te dije de la contracción de las arterias, genera más fuerza del corazón para poder vencer esa contracción, ¿verdad? Ese corazón que está latiendo, ¿verdad? Se empieza a hipertrofiar porque el músculo... El corazón es un músculo. Sí. El músculo cardíaco se hipertrofia, hay un engrosamiento de las paredes arteriales, que es lo que se observa en los estudios que uno pide, como el médico solicita, que es la ecocardio, el electrocardiograma, ya revela esas alteraciones a nivel del corazón. Hipertrofia cardíaca, el corazón se hace más grande. Se hace más grande. Y es peligroso. Es peligrosísimo, claro, porque puede empezar ahí a haber más necesidad, por supuesto, cuando hay hipertrofia hay más necesidad de circulación, hay más necesidad de oxígeno y él está con una arteria obstruida y es cuando esa necesidad ante un evento de estrés, ante un evento de lo que fuese, el corazón no tiene la posibilidad de recibir lo que tiene que ser y es cuando aparece el infarto, las arritmias cardíacas, que son en realidad muy que causan las urgencias, ¿verdad? No llega, el paciente a veces no llega al hospital, no llega a un centro hospitalario, fallecen en la casa, en la ambulancia, porque son casos en realidad donde hay mucha necesidad de ese corazón, del oxígeno, entra a fibrilar y de ahí ya prácticamente es muy difícil de sacar. Ahora, una consulta, doctora, ¿esto le pasa a toda la gente que tiene hipertensión si no se cuida? Sí. Por eso es importante el Ministerio de Salud y donde sea, ¿verdad? El Instituto de Previsión Social, todos hacemos, ¿verdad? Lo que es la prevención cardiovascular. Hacemos generalmente las campañas de hipertensión arterial, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, Día Mundial del Corazón. Son días así específicos que buscamos como médicos para salir a contar a la comunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que cuidar? Para que no llegue a estos extremos casos donde en realidad es tristísimo ver, Vivi, cuando un paciente está enfermo y no tiene cómo salir adelante con esas
enfermedades. Ahí es muy triste y generalmente en nuestro país eso es lo que ocurre, ¿verdad? El mayor porcentaje de personas no tiene acceso, ¿verdad? Sí. a esos lugares de salud. Y si tenemos lugares de salud, faltan medicamentos a veces. No, y cuando te atienden ya te moriste. No tenemos lo que en realidad hace falta, claro, ¿verdad? En forma... y bueno, es algo que es triste, por eso es la prevención. Obvio. Y lo que haces, Vivi, a través de estos programas, generalmente por eso vengo, me encanta hacer la prevención. Yo como médica, como cardióloga, me inclino mucho más a la prevención, pero claro, Vivi, porque ya de enfermos ya he visto y estoy ya estoy hasta acá, ¿verdad? Sí. De ver personas jóvenes perder la vida y que podía haber hecho muchas cosas, claro, ¿verdad? Y muchas con veces... posibilidades de hacer, Vivi, sí, porque tiene forma, tiene la parte, ¿verdad?, monetaria y no se cuida porque claro, en realidad está detrás del trabajo, está detrás de otras cosas y menos cuidarse. Y vos sabés que la vida es única, sí, Dios nos regaló la vida, hay que cuidarla. No hay otra forma de mantener la salud si uno no cuida. Y bueno, es consciente y gracias por este espacio a las personas que estén escuchando, que lo pongan en práctica. Eso es en realidad me va a reconfortar mucho. Por supuesto, y además es importante también saber con todo este tema de la hipertensión y sus complicaciones, como por ejemplo un ataque cardíaco, mucha gente tiene este ataque, no muere, no pierde la vida, pero queda mal, doctora. Cuénteme, por favor, cuéntenos qué puede pasar a una persona que tiene problemas del corazón, o sea, tiene hipertensión, no se trata, no le interesa, dice que no sabe, que no toma su pastillita, no hace lo que tiene que hacer, de repente, ¡pum!, tiene un accidente cardiovascular, o sea, un ataque al corazón. Le hacen de todos los médicos, le salvan. Pero ¿cómo queda esa persona? Así mismo. Aparte de salvarle, con altísimo costo, Vivi, este paciente sale adelante, se asusta 15 días. Sí. Un operado del corazón fumando. Se asustan un mes. Pasó ese tiempo, Vivi, y resulta que se olvidan, vuelven otra vez a hacer cada uno su vida, empiezan a aumentar de peso, come otra vez la sal, come todo lo que tiene que comer en la vida como si fuera que es el último y ya tiene como un regalo, ¿verdad? Sí. El haberse hecho un extra, ¿verdad? Haberse hecho tantos estudios, ¿verdad? Estudios a veces de altísimo costo, hacer sobre todo el STEM, la cirugía cardíaca, llegar a esos extremos, ¿verdad?, de tratamientos quirúrgicos. O sea, por eso es importantísimo que las personas se cuiden antes de que aparezcan estas enfermedades. Es algo en realidad que yo quiero que pongan en práctica, lo que por lo menos un porcentaje de lo que estamos diciendo. Dejen de fumar, las personas que fuman. Ese cigarrillo es horrible en cuanto a no es en cuanto a lo que, en esa palabra sí entra todo, ¿verdad? Lo que ocasiona en el paciente y lastimosamente tuvo que conscientemente ir por voluntad propia, ir a aceptar un cigarrillo. Y como yo suelo hablar con mis pacientes, también en forma voluntaria y así mismo conscientemente puede decir, yo puedo dejar de fumar y dejar en realidad, porque hace tantos estragos, así como el cáncer de pulmón, cáncer en la boca, cáncer donde sea, hasta en vías urinarias el cigarrillo, ¿verdad? Están en realidad ocasiona tanto daño a nivel cardíaco, ni qué decir, el pulmón lesiona exactamente los órganos más importantes del ser humano. Perfecto, bueno, nosotros hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando con nuestra entrevistada, vamos a hablar de más complicaciones y sobre todo vamos a insistir en el tema de la prevención, porque hoy gracias a Dios yo no tenemos ese problema, pero no sabemos, tenemos que cuidarnos todos, no importa la edad que tengamos. Acordate, el 55% de la población del país tiene hipertensión y muchos no lo saben. Volvemos enseguida.
Muy bien, continuamos con nuestra invitada, la doctora Victoria Chaparro. Tenemos un material que queremos compartir, por favor, que habla de lo que estábamos hablando hace un ratito, accidente cerebrovascular. Vamos a ver ese material, señor director. Accidente cerebrovascular. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro, por una estrechez o un coágulo, trombosis cerebral, o una rotura de un vaso, hemorragia cerebral. Por ello es mucho más frecuente en hipertensos y el riesgo disminuye al tratar la hipertensión arterial. Así es. Una de las complicaciones también muy importante, el derrame cerebral, el accidente vascular cerebral, ¿verdad? El famoso derrame cerebral. Sí. O sea, lo más sencillo que la gente conoce, el derrame cerebral, que deja secuelas, ¿verdad? Que es lo peor de todo, la secuela, Claro. que a veces esa secuela imposibilita al paciente de estar haciendo del comer, de lo mínimo, irse al baño, de manejarse él por sus propios medios, y necesita de otra persona. Qué horrible Necesita eso, de o sea, otra persona. Se queda vivo, pero no puede, se siente súper mal porque no puede hacer lo que siempre hacía. Así es. Y se deprime, Claro. hay una depresión, involucra a toda la familia, involucra a toda la parte social, ¿verdad? A veces si tiene un único hijo, te parece, ¿verdad? Tiene que salir a trabajar, tiene que tener su vida también y no puede, ¿verdad? O sea que, y claro, cuidar la mamá, el papá es lo más grande que existe en la vida. Pero la mamá y el papá se tienen que cuidar también. También se tienen que Claro. cuidar, ¿verdad? Pero te cuento nomás que todo ese entorno familiar es algo terrible. Sí. Yo veo eso a menudo, o sea que todos los días en IPS, Sí. lo veo no en una persona, sino en varias personas. O sea que es algo que cuando termina el tratamiento y va a tener que ir a la casa, el familiar se desespera tanto porque Sí. no sabe qué hacer, no sabe Claro. cómo hacer, cómo porque- va a manejar eso en la casa. Claro, porque O sea, que es necesita algo- atención, 100% de atención, y la gente trabaja, tiene otras cosas que hacer, entonces es un problema. Es algo en realidad terrible. Por eso es que a nivel de salud pública es muy importante. Y es importante que las autoridades que están frente a estas instituciones de salud tengan en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque es mucho mejor prevenir que curar. Obvio. Por ejemplo, en el Instituto de Previsión Social a veces se preocupan mucho más en poner terapia intensiva en camas de terapia intensiva. Está bien que haya, ¿verdad? Pero lo importante aquí es hacer prevención cardiovascular, hablar a las personas, enseñarles cómo va a Claro. hacerlo, cocinar, por ejemplo. Son Sí. cosas que hay que hacer, ¿verdad? Sí. Y es como si fuera, como es tan fácil, no le dan importancia, no desmerecen, ¿verdad? Y las personas, por supuesto, no saben qué hacer, no saben cómo tratarse, qué hacer en la casa, qué hacer, ¿verdad? Sí. Y no es solamente tomar medicamentos, porque uno puede llevar medicamentos, lo más sofisticado, lo más caro en medicamentos, pero si no hace lo más importante, que es el tratamiento no farmacológico, que es dejar de comer la sal, comer en forma saludable, hacer actividad física, por más que esté, por ejemplo, ese paciente esté con secuela de la hipertensión arterial, que es la parálisis, ¿verdad? Que Sí. la mitad del cuerpo generalmente, igual tiene que estar haciendo actividad física, ejercicios ayudados por fisioterapeutas, por gente, y todo eso es de alto costo, o por lo menos un familiar tiene que estar aprendiendo a hacer para ayudarla a ese familiar a no quedar tan en la cama, por lo menos servirse o manejarse a través de una silla de rueda o estar haciendo algo desde su lugar de donde esté. Pero todo eso se podía haber evitado si uno se trata la hipertensión y si uno se va y se toma la presión para ver qué tal, cómo está mi presión. Hoy que me siento bien, me tomo la presión y me sale algo, ¿verdad? Una cifra. Y recuerdo esa cifra y después otro día que estoy nerviosa o que me duele la cabeza o me aprieta el pecho, entonces me voy y me tomo también la presión. Y ahí se ve si subió o no subió. Y ya ir al médico, evidentemente. Tenemos otro material, doctora, que habla de expectativas y prevención, que es lo que nos gusta y es lo que queremos hablar. A ver. Expectativas y prevención. Por lo general, la hipertensión se puede controlar con medicamentos y cambios en estilo de vida como
evitar el sobrepeso y obesidad, seguir un régimen de actividad física, si es posible hacer ejercicios 30 minutos al día, consumir frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasas y reducir el consumo de grasas, no fumar y evitar las bebidas alcohólicas, controlar el nivel de azúcar en sangre si se tiene diabetes, controlar el nivel de estrés, seguir siempre las indicaciones del médico. Así mismo, y uno puede controlar todo eso, ¿verdad? Puede controlar el nivel de azúcar consumiendo menos cantidad de azúcar, ¿verdad? La sal, por supuesto, con menos cantidad de sal, usando los productos, los aderezos, ¿verdad?, que reemplacen la sal. Por ejemplo, hay tantas hojas aromáticas y sabrosas que uno puede estar agregando a las comidas, ¿verdad? Claro. A las carnes, al tipo de carne que sea, a la ensalada. Hay tantas cosas que uno puede estar haciendo hasta en planteras en la casa, como tenían antes las abuelas, ¿verdad? Sí. El perejil, la cebollita, el orégano, la albahaca. Hay tantas cosas que uno puede estar teniendo, agregando, aunque sea en una planterita, como estaba diciendo, ¿verdad? Doctora, o sea que excusa es lo que en realidad claro, aquí no aceptamos. No cabe. Bueno, hablando de excusas, hay mucha gente que dice, yo fumo, yo sé que tengo que dejar de fumar porque me va a hacer mal por la hipertensión, el corazón, bla, 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 el cáncer. Ahora, si dejo de fumar, porque vi mucha gente que deja de fumar, y esa gente engordó 20 a 30 kilos y la obesidad también es mala. Entonces, ¿qué le dice usted? Sí, generalmente es importante, la persona que bajó de peso, en realidad se prende a veces del cigarrillo, es un vicio, porque a nivel cerebral está muy cerquita, uno al lado del otro, lo que es el tener el centro del hambre y el centro también de los vicios, ¿verdad? Que uno de ellos es el fumar y el alcohol también. Pero, ¿cómo se puede salir de eso? Es la actividad física. La actividad física es sin igual, no tiene igual en cuanto a tratamiento, por ejemplo. No hay todavía el científico más pintado del mundo, todavía no llegó a conseguir una píldora donde diga yo voy a tomar esto y va a hacer el mismo efecto de la actividad física, ¿verdad? El día que aparezca eso, estamos por supuesto más salvados y vamos a vivir 100 claro, años o tal vez más, ¿verdad? Claro. Pero ahora, la actividad física es gratis, salir a caminar. Yo no estoy diciendo ir a pagar un costoso lugar para ir a caminar todos los días un poquito. Caminar. Doctora, tenemos preguntas de la gente, quiere saber muchas cosas. Vamos con esa primera pregunta, por favor. Leonardo de San Bernardino dice, ¿son útiles los diuréticos en el tratamiento de la hipertensión arterial? Asimismo, los diuréticos son, pero hay que tomar bajo control. No es tomar nomás por tomar un diurético, tiene que estar bajo control del médico. A ver, el médico es el que le va a decir si hay necesidad del diurético, si hay necesidad de hacer otras cosas o de tomar otra medicación. Ya. Silvia de Santa Rita dice, ¿cuáles son los efectos secundarios de las medicinas para la hipertensión? Existen medicamentos, todos los medicamentos tienen efecto colateral, no existe un medicamento que no tenga efecto colateral. Bueno, pero de la hipertensión, de la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Hay medicamentos que estando tomando en forma seguida, ¿verdad? Puede dañar también otros órganos, el hígado, ¿verdad? Por eso es importante tomar la menos cantidad de dosis acompañando a lo no farmacológico, y hablamos bastante, ¿verdad? Sí. Que es la dieta, reducción de la sal, que es lo que cuesta con los Bueno, pero doctora, vamos a centrarnos en esto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicina para la hipertensión? Porque uno de los efectos, es Silvia la que pregunta, uno de los efectos es la falta de erección en el varón. Entonces, ese es un problema. Es un problema. Ya la hipertensión arterial hace que sea el varón impotente, ¿verdad? Ya hace. Pero sumando otra vez la medicación es una suma, o sea, multiplicando por 2. O sea que ideal para combatir eso es no tener hipertensión. No tener hipertensión y dedicarse a la actividad física. Ahí está. Nuevamente les digo que la actividad física es algo importantísimo. Silvia, que haga ejercicio tu marido. Muy bien. Nosotros hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos en la parte final del programa.
Parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Victoria Chaparro, cardióloga, que nos estuvo explicando muy, pero muy bien sobre los riesgos y complicaciones de la hipertensión y sobre todo de qué manera hacer la prevención. En estos minutitos finales, doctora, primero agradecerle la presencia, muchísimas gracias, invitarla para un próximo programa, pero me gustaría que usted nos dé una síntesis de qué es lo más importante, un redondeo de lo que estuvimos hablando y qué es lo más importante que toda nuestra audiencia le quede bien, pero bien clarito sobre el tema. Sí, muchísimas gracias, Vivi, por la invitación, que siempre lo vengo con gusto, dejo lo que dejo y vengo porque me encanta llegar a más personas, a tu audiencia, ¿verdad? Tu teleaudiencia. Y por supuesto, lo más importante aquí es ver si en la familia papá y mamá es hipertenso, el hijo va a ser hipertenso. Por lo tanto, ir a tratar de buscar, ver cuál es la presión arterial normal en un momento que uno está bien, sin problema. Y por supuesto, ver cuando hay unas molestias, dolor de cabeza, no importa la edad que sea. A veces 20 años, igualmente hay que ir a ver. Como estuve contando, ya hay complicaciones a esa edad. Tratar de reducir el consumo de sal a todos, por favor. El consumo de sal es importantísimo, la reducción, y tenemos que poner en práctica a nivel del Ministerio de Salud ya también reducir la sal en el panificado, reducir la sal, ir a controlar los restaurantes, los espacios donde se venden comida, porque en realidad es de esa forma que vamos a estar combatiendo la hipertensión arterial. También la actividad física, el caminar es gratis, hagámoslo, vamos a conseguir comidas más baratas, las frutas y verduras, por supuesto, ¿verdad? Este es un país, un vergel, donde la fruta y verdura, donde lo que más abunda, y resulta que aquí no se come, se tira, se malgasta, se echa a perder. Entonces, y nos vamos, generalmente son las comidas que tienen más contenido en sal y que vienen de otro país, ¿verdad? Por tener el título de tal o cual nombre, ahí nos echamos todos, y es de donde tenemos que empezar, es en la casa. El niño tiene que aprender a comer frutas, el niño tiene que aprender a comer verduras, porque de lo contrario, si el papá y la mamá no llevan esos datos y esos ejemplos en su casa, el niño tampoco va a saber y va a ser un adulto igualito, calcado al papá, a la mamá, con todas las enfermedades y con todo lo que en realidad va a acarrear en su día a día, en su mundo y en su familia. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre. Doctora, muchísimas gracias por la presencia en el programa y te esperamos en uno próximo. Gracias, Vivi. Seguro que vengo. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.